Shabbat Shalom, amigos, bienvenidos a la comunidad Jabrín Tobim. Estamos celebrando el Kabbalah Shabbat por Zoom. Acabamos de hacer las brajot correspondientes, de adorarlo, de alabar al Señor. Escuchamos unos testimonios de poder tremendos que contó Gracina, que es integrante acá de la comunidad, que contó Gonza, que contó Pedro, integrantes desde hace mucho tiempo, ellos dos. Y también compartiendo sobre el poder y milagros, hemos escuchado, por ejemplo, personas que han sido sanadas de cáncer, de enfermedades terminales, y Dios la sanó. Para Dios no hay poder, no hay ninguna prueba que pueda superar el poder inagotable del Señor, como veníamos hablando recién en la comunidad. Bien, pero lo que nos convoca ahora es la para allá, la porción semanal, la porción de esta semana de la Torá, Tanaj y Brija de allá. Les cuento para aquellas personas que quieran sumarse a la comunidad, que nos pueden escribir un mail a comunidadjaverintovim@gmail.com y también se pueden suscribir gratuitamente a nuestro canal de YouTube, que es Comunidad Javerín Tobim. Bueno, la para allá corresponde a la Shabúa, que es semana en hebreo, 44 del año. Shabúa 44. Y el título de la para allá es Dvarim. Dvarim en hebreo es palabras. Viene, por ejemplo, Dabar o Ledaber. El verbo Ledaber es hablar. Y Dabar es palabra. Dvarim en plural, la terminación M y M es plural, es palabras en hebreo. Corresponde a la Torá, al libro de Deuteronomio, capítulo 1.1 al 3.24, y a Brija de allá, Pacto Renovado, el libro de Hechos 7.5 al 8.4, y Apocalipsis, el libro de las Revelaciones, 1.1 al 2.27. Eso correspondiente, como dijimos, a Brija de allá. Entonces, ¿qué es el libro de Deuteronomio? De Dvarim, de palabras. Es en definitiva un recorrido por todo lo vivido por el pueblo de Israel en el desierto, luego de la salida de Mitzrayim, de Egipto, donde Moshe hace un recuento, ya casi esto transcurre en el año 40 tras la salida de Egipto, cuando ya estaban por entrar a la tierra prometida. Moshe le hace al pueblo un recuento de todos los pecados terribles que habían cometido. El pueblo de Israel sabemos que es duro de servir, lamentablemente, eso declara la palabra, y se habían revelado en varias ocasiones en el desierto. Y la palabra también menciona los lugares donde cometieron esos graves pecados o rebeliones, esas grandes rebeliones. Entonces, dijimos, Barim quiere decir palabras. Y vamos a ir ya a ver por qué se llama Dvarim o palabras este libro. Les pido que me acompañen, lo vamos a citar primero en español, al libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 1, y vamos ya de lleno a la palabra del Señor. Yo voy a leer la versión BTX, Biblia textual, que es una de las que más se asemeja a las versiones originales, en español. Dvarim, Deuteronomio, capítulo 1, versículo 1, dice: estas son las palabras, las Dvarim, que habló Moisés, Moshe, a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente a Suf, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Disab. Y vamos a anotar primero, dice, estas son las palabras. El Señor es el verbo. El Señor es un Dios de palabra. Como hemos visto para allá de la semana pasada, Él cumple lo que promete. Lo vamos a ver hoy también. Si ese es nuestro modelo, nosotros también debemos cumplir con lo que prometemos. En todo caso, cuando no vamos a cumplir, ser prudentes y no prometer, callarnos. Entonces, estos lugares que menciona la palabra aquí, en este versículo, en Deuteronomio capítulo 1, versículo 1, son lugares donde el pueblo de Israel pecó tremendamente. Y ahora los vamos a recordar y mencionar cuáles fueron los pecados uno por uno. Entonces, el primer lugar que menciona es Suf, el versículo 1. Suf es el Mar Rojo, donde, por ejemplo, el pueblo de Israel dijo: ¿acaso no había tumbas en Egipto que venimos a morir en el desierto? El Señor les había mostrado las plagas, les había dado la liberación, les había dado grandes liberaciones. Está bien, hay que estar frente al Mar Rojo. Uno, como decimos en la Argentina, con el diario El Lunes es fácil. Vos tenés enfrente el Mar Rojo y detrás el ejército de Faraón persiguiéndote. Y el pueblo de Israel se decía: ya está, no hay escapatoria, morimos. Pero ahí tenemos lo que es el poder de Dios. Nos puede sacar de cualquier situación extrema, por más grave que parezca. No había solución. Clamaron a Dios. De hecho, Moisés y el pueblo empezaron a clamar. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Por qué claman a mí? Levanta la vara y marchen, pónganse en acción. Y el mar se abrió. Y luego los egipcios pasaron, se cerró el mar y murieron
Murió todo el ejército de Faraón delante de sus propios ojos. Él vio caer su propia soberbia delante de él, de su persona. Vamos con el segundo lugar, Parán. Fue cuando se desanimaron los espías que dieron el mal informe de los gigantes en la tierra. ¿Recuerdan que había mandado Moshe a los espías para inspeccionar la tierra? Le habían dado algunos, la mayoría 10, un mal informe de que allí había gigantes. No confiaron en Dios, confiaron en el poder humano y en su poderío militar, que todavía no era un ejército. Era un grupo, era un pueblo que se estaba formando en el ejército, que sabían guerrear porque lo aprendieron en el ejército, pero no era un ejército armado. Se asustaron porque en la tierra había gigantes. No confiaron tampoco en el poder de Dios, cosa que a Dios le enfadó muchísimo. Vamos con el otro lugar, Tofel. Tofel fue donde se quejaron por comer maná. Dios les daba la provisión diaria del maná. Era, la palabra lo compara con pan de ángeles. Pan de ángeles tenía, lo comparaba. Tenía todos los nutrientes que necesitaban. Dice que era delicioso. Sin embargo, se quejaron y hasta le pidió codornices, carne. El Señor en un momento se enojó, dijo, codornices van a comer hasta que les haga por las narices. Todo el tiempo se quejaban de un Dios que los bendecía y los cuidaba. La palabra dice que ni el calzado se les gastó mientras anduvieron por el desierto. Tofel Labán, el otro ciudad que menciona. Ahí es cuando, perdón, Tofel Labán es cuando se quejaron por comer maná. Acerot. Acerot fue donde fue la rebelión de Coré. ¿Se acuerdan que Coré era un servidor, era un levita, que quiso ocupar el cargo de Moisés? Por esa rebelión murió muchísima gente y se los tragó la tierra. Fueron directamente al infierno. Y el último lugar que menciona este pasaje es Dizab. Dizab es donde construyeron nada más y nada menos que becerro de oro. Idolatría total. Recordemos que la idolatría en realidad es todo lo que yo antepongo al Señor. Yo puedo tener al trabajo como mi ídolo, puedo tener un hijo como mi ídolo, puedo tener a mi esposo, a mi pareja. Todo lo que te pongo, Dios es celoso, Dios no comparte su gloria con nadie. Primero Dios, después todo lo demás. Está perfecto que yo ame a mi familia y que la cuide, está perfecto que cuide a mi esposo, a mi esposa, está perfecto que cuide a mi trabajo, pero primero Dios, porque Él es el sustento de todo lo demás. Buscará primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Vamos al versículo 3 ahora de Deuteronomio. Entonces, Deuteronomio 3 dice, y sucedió en el año 40, perdón, estoy leyendo, sí. Y sucedió en el año 40, en el 11º, el primero del mes, que Moshe habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que Adonai le había ordenado acerca de ellos. ¿Qué le dice? Todas las palabras que Dios ordenó. Ahí nos está diciendo algo que ya nos habló el Señor para allá de la semana pasada. Cuando da una indicación, hay que cumplirla completa. Dios te da todo el detalle. La palabra del Señor, desde Bereshit al Apocalipsis, es un manual de vida, como siempre decimos, completo, donde Dios te dice lo que tenés que hacer y lo que no tenés que hacer, para ser bendecido o para ser maldecido. Así lo tenemos que cumplir. Cuando Dios te dice, antes hablamos de los diezmos y ofrendas, el diezmo y la ofrenda se coloca de esta manera, esa es la manera de hacerlo. Por eso hay gente que no recibe bendición y después se queja. Ando con problemas económicos, ando con problemas financieros. No estás cumpliendo con lo que Dios te pidió. Dios no es un hombre que pueda ser burlado. Dios no es hijo de hombre para que sea burlado. Dios es Dios, es todopoderoso y conoce todos nuestros pensamientos. Aún los cabellos de nuestra cabeza, bueno, los pelados saben que no tienen pelo, pero aún los cabellos de nuestra cabeza los tiene contados. Vamos al versículo 6. Deuteronomio 1, versículo 6. Adonai nuestro Elohim nos habló en Horeb diciendo, bastante tiempo habéis permanecido en este monte. ¿Por qué la palabra está hablando de mucho tiempo? Permanecieron mucho tiempo en el monte. ¿Saben por qué? Porque fue mucho lo que se les dio también. En el monte es donde recibieron la Torá, nada más y nada menos. Ellos fueron preparados durante todo un peregrinar para recibir la Torá. Dijeron, estuvieron mucho tiempo porque mucho fue lo que se les dio. Lo podemos comparar con el pasaje que dice, a que mucho se le dio, mucho se le demandará. Y esa es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Dios te entregó nada más y nada menos que la salvación.
tenés el honor de ser príncipe y princesa de Adonai. Tenés que estar a la altura de esa demanda. Yo también. Además, él los transformó en ese momento, al entregarle la Torá, que Yeshua, la Torá viviente, de Abadim, como se dice en hebreo, esclavos, en pueblo libre, en hijos, en servidores. Pasaron de ser esclavos a ser servidores del Señor. Miren la diferencia, ¿no? Esclavo de Faraón a servidores del Dios viviente. Miren si tenía mucho para haber recibido. Vamos a establecer aquí un principio bíblico. Dios anhelaba la santificación de su pueblo a través de la Torá para justamente santificar a través de ellos la tierra y la humanidad. Eso es lo que siempre decimos, somos bendecidos para bendecir. Nos reunimos en un Zoom, no solamente para pasar un buen rato, como antes hemos escuchado testimonios de gente de Javerí que está muy contenta con la comunidad, muy feliz, muy gozosa, pero además de eso, para que en la semana compartamos el mensaje de salvación con otros. Acá ya hay gente que lo está haciendo. Está predicando a otras personas que se están empezando a interesar primero en Yeshua y después en la comunidad. Y van a ser muy bien recibidas, porque de eso se trata, de compartir el mensaje. Que la palabra de Dios circule y sea glorificada, dice Berihadaya. Y además, les dijo, han estado aquí mucho tiempo, en este monte, y eso simboliza que no tenemos que estar quietos con el Señor. El pueblo de Dios es un pueblo dinámico. Hay un libro de Hechos. La fe sin obras es muerta, dice la palabra. Tenemos que hacer, no solamente sentarnos a escuchar en un Zoom. Sé que en Javerín no se hace eso, o alguno quizás sí, pero la idea es para que lo hace, ponerse en acción. Ponerse a orar, ponerse a alabar, ponerse a predicar. Eso es algo que todos tenemos que hacer. Es algo que Dios nos manda a hacer. La Torá, entonces, es para vivirla y transmitirla a otros, pero no para que sea estática. La Torá está viva. Por eso Yeshua es la Torá viviente. Es el Masías que está vivo. Él murió, pero luego resucitó. Nosotros tenemos que morir al yo, a nosotros mismos, para luego resucitar y compartir ese mensaje de vida con otros. Esa es la misión principal, que es donde Dios nos salva a nosotros, por ser agentes de expansión del reino. El gran error que comete la mayoría es oren por mí, solamente. Está bien pedir oración por uno, pero yo primero tengo que poner a mi hermano, a mi próximo. Amarás al Señor tuyo con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente, y a tu prójimo primero, como a ti mismo. Cuando yo bendigo primero al prójimo, por consecuencia Dios me bendice a mí. Vamos con el versículo 8. Deuteronomio 1:8. He aquí pongo la tierra delante de vosotros para que entréis y poseáis la tierra que juraba a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que le daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Y acá tenemos un punto muy importante en los tiempos actuales, que en realidad sigue vigente desde la creación de la promesa del Señor de darle la tierra al pueblo de Israel, que es esta que acabamos de ver. Ni Hamás, ni los palestinos, ni el Hezbolá tienen la tierra que a ellos les pertenece. Dios prometió esa tierra al pueblo hebreo y nos pertenece a nosotros. Le pertenece al pueblo judío, le pertenece al pueblo de Israel, y nos pertenece a nosotros como judíos o como hebreos. Es nuestra tierra, porque Dios así lo determinó. Y no hay discusión, no se negocia eso. Si vos entrás en mi casa, como me dijo una vez un sacerdote judío, vos venís a mi casa como invitado, yo tengo derecho a decir hasta cuándo te quedás, porque sos mi invitado, pero la llave la tengo yo. La tierra Dios se la entregó al pueblo hebreo. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, tomen y pasen y tomen posesión de la tierra. Ya de ustedes, vayan y búsquenla. Eso se puede comparar con las bendiciones. Las bendiciones te alcanzarán, dice la palabra de Deuteronomio. Ni siquiera las vas a tener que buscar. Hoy contaba Graciela Gra, que oró por una persona, el Señor le mostró y casi ni tuvo que orar. Al instante fue sanada. La bendición la alcanzó, porque ella se puso a buscar al Señor. Las bendiciones cuando buscas al Señor te alcanzan, ni siquiera las tenés que buscar. Le habrá pasado más de uno aquí. A mí hay bendiciones que me llegan. Es consecuencia de que uno está sembrando permanentemente. Las bendiciones te alcanzan solas, ni siquiera las tenés que buscar. A veces hay que provocarlas. Yo estoy orando por un trabajo y me quedo en mi casa orando y nada más, no.
esfuérzate en ser muy valiente. Tengo que ir a internet, dejar currículum a amigos, a jefes, a conocidos, para que después Dios me bendiga y me dé trabajo. Pero generalmente cuando uno ora, los cielos se abren. ¿Cuál es el objetivo aquí? Poseer la heredad, que es la tierra nuestra, la tierra de Israel como heredad. Por eso es muy importante que oremos por Israel, porque no solo es la tierra del pueblo judío, es nuestra tierra también. Nos invadieron nuestra tierra, la que Dios nos dio por heredad. Y nos solidarizamos con nuestros hermanos, y desde aquí los bendecimos, al pueblo judío de la tierra de Israel. Y oramos por la paz de Jerusalén, como dice la palabra, sean prosperados los que te aman. Desde aquí hacemos esa oración. Por eso Pablo decía, por ejemplo, todo lo tengo por basura con tal de seguir al Mashiach Yeshua. Todo. No nos vamos a llevar nada de esta tierra. Simplemente la salvación y la palabra del Señor. O la condenación. Pero no te llevas nada. Por eso no nos tenemos que afanar por las cosas del mundo. Que queremos tener un mejor auto, sí. Que queremos tener una mejor casa, sí. Que queremos tener una mejor familia, sí. Una mejor pareja, el que no la tiene, sí. Pero ese no es el objetivo. El objetivo es cumplir la voluntad del Señor. Hay otro pasaje en Hebreo allá que dice, ¿de qué le valiera al hombre si conquistara el mundo y perdiera su alma? ¿De qué nos vale si no alcanzamos la salvación? ¿De qué queremos ser campeones del mundo si después no tenemos salvación? Campeones del mundo con Yeshua. Y con Argentina, lo digo, campeón del mundo de fútbol también es válido. Pero campeón del mundo con Yeshua, eso es lo primero. Versículo 9. En aquel tiempo os hablé diciendo, no podés sosteneros yo solo. Lo que Moshe está diciendo acá es, tengo que empezar a delegar, porque la obra yo solo no puedo hacer. Moshe era un líder que estaba liderando a muchos millones de personas. Entonces el Señor le da la indicación de empezar a delegar, que ya se lo había recomendado su suegro Jetro, que era madianita. Hemos hablado de los madianitas hace 2 semanas. Principio bíblico. Y esto es un modelo para nosotros. En la comunidad debemos estar unidos para generar un mismo compromiso. Vamos a ver lo que dice el versículo 13. Dadme de vuestra parte, y esto se puede aplicar a la comunidad, varones sabios, entendidos, conocidos de vuestras tribus, a quienes yo ponga por caudillos vuestros. ¿Qué está diciendo? Pongan pastores, pongan ancianos, pongan líderes, que sean conocidos por su trayectoria y por su conducta, por su buen testimonio. Eso solemos hacer en la comunidad. Por eso tenemos una escuela de madrigismo, una escuela de líderes. Es una obediencia a la palabra. Este es nuestro modelo. Unidos es Abdut y Koach, lo hemos dicho muchas veces. En hebreo, Abdut y Koach es la unión hace la fuerza. Versículo 14. Deuteronomio 1, versículo 14. Y me respondiste, bueno, será que hagamos lo que has dicho. Dijeron, bueno, Moshe, muy buena es tu propuesta. La aceptaron. Versículo 15. ¿Cómo distribuye los líderes Moshe? Tomé así de vuestras tribus varones sabios y reconocidos y los puse por caudillos vuestros. Caudillos son líderes. Por jefes de miles, jefes de centenas, jefes de cincuentenas, jefes de decenas y procuradores de vuestras tribus. Bueno, acá están dando un modelo de distribución de liderazgo que nosotros a menor escala lo aplicamos en la comunidad. Tiene que ser aplicado también en las iglesias y las congregaciones. Tiene que haber un pastor, un líder y gente que lidere al pueblo, que esté preparada, que sean de buen testimonio, que sean un modelo a seguir, como decía Pablo, que me imiten a mí como así como yo imito a Masías Yeshua. Versículo 17. No hay que hacer favoritismo. No hagáis favoritismo en el juicio, escucharéis tanto al pequeño como al grande, no os intimidéis delante de ningún hombre, porque el juicio permanece al oír, la causa que os sea demasiado difícil, me la traeréis a mí, yo la oiré, está diciendo Moisés, Moshe. Entonces no tiene que hacer favoritismo, ni tampoco guiarse por amiguismo. ¿Cómo mejoraría los gobiernos si no se manejaran de esta manera, no? Los gobiernos presidenciales. Que tomaran gente por currículum, por mérito,
por conocimiento, por idoneidad, no por favoritismo, por amiguismo. Esos líderes tienen que estar puestos de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso se ora antes de levantarlos, antes de ordenarlos. Versículo 18. En aquel tiempo os prescribí todo lo que debáis hacer. Otra vez, Mosé, a través del Señor, da la indicación del detalle de todo lo que hay que hacer. Al Señor se le escapa un detalle. Volvemos al ejemplo anterior. La Torah y el Brit Hadashah es un manual de vida donde está todo detallado. Lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Para ser bendecidos o para ser maldecidos. Después no tenemos que hacer como Adán y Eva, echarle la culpa uno al otro. No fue la mujer que me diste, no fue la serpiente. Nosotros tenemos que hacernos cargo. Cuando nos equivocamos, como siempre decimos, teshuvá, arrepentimiento y vuelta a camino correcto. Versículo 21. He aquí Adonai tu Elohim te ha entregado ante ti esta tierra, sube y toma posición tal como Adonai tu Elohim de tus padres te ha hablado, no temas ni te acobardes. Otra vez le dice, la tierra yo ya se las entregué, ahora pasen y vayan a buscarla. Las bendiciones de Dios, la palabra tiene más de 8.000 bendiciones, promesas. Dios ya te las dio. Depende de vos tomarlas o no. Dios ya te las dio. Dios quiere que seas bendecido. Está en nuestra obediencia que esas promesas se cumplan, se hagan carne o no. Pero ya fueron entregadas. Cuando Dios dice, yo les traeré sanidad, a menos que, como decimos siempre, Dios es soberano, decida hasta acá. A veces se puede permitir una enfermedad. Puede permitir que una persona parta por una enfermedad. Pero porque es su voluntad. Pero recordemos que ahí el fin es la salvación. Si la persona parte por un cáncer y es salva, partió por un cáncer y es salva. Ganó la carrera igual, como decía el apóstol Pablo. He ganado la buena carrera, he ganado la buena batalla. Entonces, miremos con los ojos del Señor, no si se enfermó o no se enfermó nada más. Porque hay enfermedades que el Señor permite para que nosotros lo busquemos a Él. Volvemos al ejemplo de Gracina. La mujer esta le pidió a su clienta oración por la prima, y eso permitió que vea en ella una mujer de Dios y que vea el poder de Dios al orar. Eso fue un gran testimonio para ella. Vamos al versículo de 22. Voy a tomar un poquito de gaseosa. Y me pareció acertado el consejo por el cual tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu, los cuales se devolvieron y subieron a la montaña y llegaron hasta el arroyo de Escol y exploraron el país. Versículo 26. Pero no quisiste entrar, antes os rebelaste contra el mandamiento de Adonai, vuestro Elohim. Y ahí tenemos que recordar algo. Salvo Josué y Caleb, que dijeron, pasaron un informe correcto como espías, de que la tierra era buena y que a los gigantes les iban a ganar, el resto de los espías se rebelaron y dieron un mal informe. Eso enfadó tanto al Señor que el pueblo de Israel perdió en entrar a la tierra prometida. Solo Josué y Caleb pudieron entrar, porque se mantuvieron fieles al Señor. ¿Se puede perder la salvación? Yo soy partidario que sí. Cuida que no seas borrado del libro de la vida. Yo te voy a dar millones de oportunidades. Respeto cualquier otra opinión, soy la mía. Soy partidario que se puede perder. Versículo 30. Porque Adonai vuestro Elohim, que va delante de vosotros, él peleará por vosotros, así como lo hizo por vosotros en Egipto, ante vuestros mismos ojos. Adonai peleará por vosotros. ¿Cuántas veces peleó Adonai por vos? O por mí. ¿Cuántas batallas, cuántas victorias te dio? Son innumerables si lo buscaste. ¿De cuántos males te libró? ¿Cuántas veces quizás ibas a cruzar una calle y sentiste como una alerta, un malestar y decías, anda por otro camino? Y después te enterás que ahí hubo un accidente, que un auto atropelló a una persona y la mató. Eso fue Ruach HaKodesh, que te advirtió. Tenemos que aprender a discernir la voz del Señor. Versículo 31.
Y también en el desierto donde habéis visto cómo Adonai tu Elohim te cargó como el que carga a su propio hijo, así fuiste encaminados hasta vuestra llegada a este lugar. Este pasaje es conmovedor, emociona realmente. Dice que el Señor llevó al pueblo de Israel en brazos, como un bebé en el desierto. Miren lo que es el Padre que nos ama. Te va a llevar en brazos cuando tengas una situación mala. No va a evitar el sufrimiento, porque debemos sufrir, a veces. Jesús aprendió a través de la obediencia a veces el sufrimiento, dice Brija allá. Pero te va a cargar en brazos. Eres un Padre amado, que ama. Eres amor. Si hay una sola palabra que resume todo lo que es Dios, de todos los versículos que hay en la palabra, es el amor. Versículo 32. Pero ni aún con esto creíste en Adonai, nuestro Elohim, iba delante de vosotros por el camino para buscar el lugar donde acampar con fuego de noche y con una nube de día para mostraros el camino por donde debías andar. Y eso es muy grave. El pueblo de Israel fue llevado en brazos y no ven así le egresó. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto la bendición del Señor, cómo nos bendice una y otra vez, y somos desagradecidos? Yeshua cuenta en el Brija de allá que sanó a 10 leprosos. Solamente uno volvió a darle las gracias. Por eso a veces Dios nos cuesta bendecirnos, porque sabe que si nos da una bendición, enseguida nos apartamos. Él te va a bendecir cuando te vea que sos fiel, porque su naturaleza es fiel. Y aún en la infidelidad, te va a bendecir igual, pero si ahí te ayuda. Perdón, versículo 34 y 35. Entonces Adonai oyó la voz de nuestras palabras y provocado juró diciendo, y uno de los hombres verá la buena tierra que juré a vuestros padres, excepto Caleb, jefe de Jefone, él la verá. Y a él y a sus hijos le daré esta tierra que ha pisado por haber apagado a las cosas de Adonai. Esta generación no va a pasar a la tierra prometida salvo José y Caleb, fue lo que dijimos hace un ratito, que se mantuvieron firmes. Entonces vamos a un principio bíblico. Debemos recordar nuestras faltas para arrepentirnos y hacer Teshuvá. No hubo arrepentimiento en el pueblo, no hubo arrepentimiento de los espías, no pudieron entrar a la tierra prometida. Dios nos da la Teshuvá, es un arma poderosísima. No importa cuántas veces caiga el justo, aunque 7 veces caiga el justo, como dijimos hace un rato, otras 7 se levantará. Pero Dios lo que promete, lo cumple. Eso es Dabar, palabra. Por eso el libro se llama Devarim. Estas son las palabras que yo hablé al pueblo, empezó diciendo Moshe. Hasta aquí, la para allá con respecto a la Torá. Vamos a ir al Brija de allá, al pacto renovado. Y vamos a buscar la concordancia con lo que es la Torá. Primero estableciendo un principio bíblico. Estar alejado de Dios jamás funciona. La palabra dice claramente, separado de ti nada podemos hacer. ¿Te habrá pasado? Te empezás a alejar de Dios por un enojo, por una mala decisión, porque te peleaste con alguien y las cosas empiezan a andar mal. Porque mentiste. Entonces, tenemos que dejar no ser transformados por el poder del amor del Señor, como escuchamos hoy la canción de Ingrid Rosario, el poder de tu amor, para poder experimentar la bendición de Dios y ser un agente de expansión hacia los demás. Somos bendecidos para bendecir, dice la palabra. Y ahora sí vamos al Brija de allá, al libro de Hechos. Vamos a leer el capítulo 7, versículos 35 al 45. Hechos 7, 35 al 45. A este Moisés, a quienes rechazaron diciendo, ¿quién te nombró por gobernador y juez? Esto le dice el pueblo de Israel en el desierto a Moisés. A este envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó haciendo prodigios y señales milagrosas en la tierra de Egipto, Mizraim, en el Mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Este Moisés que dijo a los hijos de Israel, profetas os levantará Dios vuestros hermanos como yo,
Este es el que estuvo con la asamblea en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, con nuestros padres, que recibió oráculos vivientes para darnos. A cual nuestros padres no quisieron ser obedientes, sino que lo rechazaron y en sus corazones se volvieron a Egipto. Al decirle a Aarón, el hermano de Moisés, hanos dioses que vayan delante de vosotros, porque Moisés nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le ocurrió. Y en aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron un sacrificio de ídolo y se regocijaron las obras de sus manos. Pero Dios apartó y los entregó a rendir culto al ejército del cielo, como está escrito al rollo de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, oh casa de Israel? Antes bien llevaste en alto al tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Raifán, las imágenes que hiciste para adorarla. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Tenían nuestros padres el tabernáculo de testimonio en el desierto, como ordenó que hablaba Moisés, para que lo hiciera conforme al modelo que había visto. El último pasaje 45. Después de recibirnos, nuestros padres a su vez lo introdujeron con Josué en la toma de la posesión de las naciones que Dios arrojó en la presencia de nuestros padres a los días de David. ¿Cuál es la conclusión de esto? Que a pesar de la infidelidad del pueblo de Israel, Dios cumplió con su dabá, Dios cumplió con su promesa de la palabra. Les entregó la tierra. Yo les doy en posesión la tierra. Entraron José y Caleb, pero la promesa se cumplió. Dios es un Dios de dabar, Dios es un Dios de promesa. Por eso hoy, amigos, vimos como para allá la que se titula Devarim, palabras. Gracias a todos aquellos que nos estuvieron acompañando en esta transmisión. Los que quieran sumarse a la comunidad nos pueden escribir un mail a comunidadjaverintovid@gmail.com. También se pueden suscribir gratuitamente a nuestro canal de YouTube, que es Comunidad Javerín Tobin. Nos vemos, si Dios quiere, en la próxima. Para los integrantes de la comunidad, nos desconectamos un minutito nada más y nos volvemos a conectar para hacer intercambio de opiniones entre todos. Todo rodado, muchas gracias. Hasta la próxima. Shabbat Shalom, Lekulam, Shabbat Shalom para todos.